salud relacional, ¿no? Y desde esa perspectiva intentamos estar en todos aquellos espacios, elementos o situaciones en las que se producen vulnerabilidades. Ahora hay una vulnerabilidad muy evidente, hay un impacto en la salud mental que todos estamos viendo, viviendo y conociendo. Bueno, pues nuestra misión está en intentar que el acceso a esa salud, que el derecho al acceso a esa salud esté en el centro y el ejercicio de la profesión de psicólogo, que es nuestra pasión también, permita llegar a todas aquellas personas que tienen esta situación. Permíteme también, diga, en todo caso, sobre colectivos, pero también sobre situaciones de vulnerabilidad. No estigmatizamos en ningún caso, pero es muy interesante que planteemos que pasamos por momentos y hay momentos que hay que acompañar. Y además ese acompañamiento tiene que ser lo antes posible desde la cercanía, desde la empatía y desde la primera persona. El trabajo que hacemos, por ejemplo, con UGT desde hace mucho tiempo es precisamente ese, ¿no? El de intentar prestar el oído, prestar la mano, prestar el acompañamiento para entrenarnos a escuchar, para entrenarnos a detectar lo antes posible una situación de riesgo. Porque al final, y nuevamente utilizo parte de lo que se decía al principio, lo que decía José Antonio, las vulnerabilidades se van acumulando, son mochilas que vamos llevando, ¿no? Y si algo evidencia también el estudio y las cosas que venimos haciendo es como esa mochila o esas piedras van cargándose sobre uno, ¿no? Y cómo el trabajo a la hora de intervenir, permítame que no sea tan concreto como presentar la fundación, sino hablarlo en estos términos, es descargar esas mochilas, ¿no? Es anticiparse a identificarlas y descargarlas. Me atrevo a decir una última cosa, y dejo a los compañeros también, o a vosotros, y yo creo que tiene que haber un diálogo fluido en todo esto. También parte de nuestra esencia o nuestra misión y visión, en parte académica, me pongo también en parte académico por de donde vengo y demás, también conoce, es que lo psicosocial hoy posiblemente esté descompensado hacia lo psico y no hacia lo social. Y muy en particular también en el mundo de los riesgos psicosociales. Ese café con leche que debería decir hay personas y hay contextos, hoy tenemos la impresión de que está, y lo cuestionamos desde nuestra propia perspectiva, descompensado hacia que parece que el individuo, la persona o el trabajador sea el único responsable de lo que le ocurra en ese elemento de la resiliencia o en ese elemento de si quieres puedes, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa si no puedes, ¿no? Parece que es que no quieres y parece que eres el único responsable. Bueno, pues parte de nuestro trabajo en este ámbito de lo laboral y de los riesgos está en volver a hacer ese café con leche, ese riesgo o esa cuestión psicosocial. ¿A qué me refiero? A que esto es una cuestión de contexto, a que es una cuestión de condiciones de trabajo, a que las personas tienen dificultades o tienen enfermedades también en salud mental por las condiciones de trabajo en las que están, que lo que está enfermo es ese contexto, no la persona, que es la víctima o es la que de alguna manera le supone el desarrollo de todas estas cosas. Bueno, reivindicar esto, si queréis incluso descargar al trabajador o a la persona de la responsabilidad o de la autorresponsabilidad de lo que me está ocurriendo y reivindicar que cambien las condiciones de trabajo, que se hagan planes, evaluaciones y reconocimientos en ese contexto, también es otro de los elementos fundamentales. Y el tercero es intentar también visibilizar todas estas cosas, ¿no? Yo creo que no se puede intervenir si no hay conocimiento. Intentamos también hacer siempre modelos de investigación-acción que triangulen lo cuantitativo con lo cualitativo, la primera persona con el dato, ¿no? que a veces es demasiado frío, para ver esa punta del iceberg o lo que está debajo de la punta del iceberg de los accidentes, de las enfermedades o de los problemas laborales. Ver esas condiciones y ver cómo en esas condiciones necesitamos también un conocimiento compartido y en primera persona. Y también, y lo decíamos en la rueda de prensa, planteando que todo esto es un elemento de win-to-win, decías tú, ¿no? De ganar todos. En realidad, si un trabajador no está satisfecho y si un trabajador no tiene buenas condiciones de trabajo, y esto hay que hacer mucha pedagogía también, mucha pedagogía con las empresas y con las condiciones,
va a rendir peor, va a funcionar peor y no va a tener un rendimiento a largo plazo que funcione. Y de hecho los datos lo evidencian. Los datos evidencian que estar bien identificado con el trabajo, que tener una buena salud, que estar satisfecho, va a hacer que todos ganemos. Bueno, ese es el gran reto, ¿no? El reto de cambiar las culturas organizacionales en muchos casos, que es, yo creo, la esencia de lo psicosocial, aunque esté abandonado al final de muchas cosas, ¿no? Es una especie de cajón desastre. Yo creo que la clave está en cambiar esas culturas organizacionales, en plantearnos que no hay salud sin salud mental y sin salud social, que esto es un derecho, que es un deber y que además nos hará ganar a todos y a todas en una mejor ejecución del trabajo. Porque el trabajo es una oportunidad para sentirnos realizados, para generar nuestra identidad, pero también puede ser, entre comillas, un elemento de insalubre, ¿no? Y yo creo que estamos aquí para intentar combatir la insalubridad, descargar las vulnerabilidades y visibilizar todos los elementos que aparecen en todo esto. Hay evidencia de que estar organizado, tener una defensa de derechos, estar sindicado o tener delegados de prevención de riesgos evita los riesgos. Primero porque los visibiliza, porque hace que pongamos un foco sobre ello. Pero necesitamos dar pasos, por ejemplo, hacia la escucha y la empatía, también los empresarios, también esa filosofía de, bueno, no le pasa porque quiere, no le pasa porque está ahí, no le pasa porque sí, no pasa por nada, sino que pasa por algo, ¿no? Y cambiar en ese sentido, y entro con la primera de las conclusiones, la cultura organizacional, la cultura empresarial, hacia un movimiento que genere esa escucha, esa empatía. Podemos aportar instrumentos en la detección precoz, en la escucha, en la empatía, en la visibilización. Este estudio es al final una línea de estudio, que hicimos también mapos de riesgo, hicimos un estudio también de COVID y nuevos riesgos psicosociales, tecnoestrés y otras variables, que al final lo que hacen es intentar dar voz a los riesgos, ¿no? Ponerles nombre, ponerles apellidos y ponerles condicionantes, ¿no? Visibilizar la realidad va a ser fundamental y la psicología sí puede contribuir. Bueno, yo soy psicólogo social, que es mi de formación. La psicología social puede contribuir a visibilizar todo esto. También desde la formación, en esa escucha y apoyo. Creo que también tenemos que abordar, sin duda, la desmedicalización de los malestares. Y si me permitís la palabra, la politización de esos malestares. Detrás de los malestares, detrás de la salud mental, hay determinantes sociales, hay determinantes laborales, hay condiciones que los explican. Y eso es contextualizarlos, eso es volver al café con leche, ¿no? A lo psicosocial, que es un poco el eje sobre el que movernos. Creo que hay que apostar también por la respuesta anticipativa, por la prevención, que es la gran olvidada en todo esto, ¿no? Al final solo respondemos cuando lo tenemos delante, ¿no? Y cuando trabajamos determinadas cosas. Hablábamos también, terminando para que también tengamos oportunidad, si queréis, de intervención, entornos seguros, espacios de escucha, espacios de detección precoz y de intervención lo antes posible, pero también de gestión de elementos fundamentales que a veces hemos olvidado. Hay un cambio en la relación con el trabajo ya no es lo que era, ya no está en el centro de algunas cosas, hay situaciones, Avelino decía que se lo inventaba, bueno, hay quien escribe hoy, y escribimos, sobre una nueva clase social, el precariado. El precariado es una condición de ejercicio de trabajo casi peor que la exclusión o que la pobreza en lo que se determina, pero además de eso hay que preocuparse de gestionar las emociones en el trabajo, que para mí es fundamental. Muchos de los trabajos son cara a otros, cara al público, cara a la gente, ¿no? Y nos olvidamos de gestionar las emociones. Y nos olvidamos de gestionar también las relaciones. Por eso nosotros siempre hablamos de salud mental, psicológica, si queréis, pero también social y también física, porque por cierto somatizamos muchas de estas cosas. Muchas de las enfermedades van a venir conectadas. Y por último, una palabra también para el estigma. Aunque hemos avanzado mucho en probablemente visibilizar los problemas de salud mental y reconocer
los problemas de salud mental. Hoy nos encontramos con nuevas versiones del estigma. Bueno, reconozco que estoy mal, pero no sé cómo pedir ayuda, no sé quién me puede ayudar, no sé a dónde puedo pedir ayuda, ¿no? Que es el reto sobre el que la gente empieza a contar. Oye, lloro, me pasan cosas, estoy estresado, ¿ahora qué hago? Que es un poco el gran reto, ¿no? Y el problema es que probablemente estemos respondiendo a esto. Sabéis que somos el país, uno de los países con más consumo de benzodiazepinas y de medicalizaciones de estas cosas, ¿no? También con una cierta visión de que sufrir es malo, o de que hay emociones buenas y malas. Mentira, las emociones son emociones, y las emociones buenas y las malas no existen. Las emociones hay que vivirlas y hay que gestionarlas. Creo que hemos olvidado ese espacio de gestión de las emociones y, en segundo lugar, de las relaciones. Todo trabajo, o casi todos los trabajos, porque es verdad que luego hay situaciones de vulnerabilidad también de autónomos o de gente que tiene que autogestionar todo y ser su propia empresa, pero en términos generales somos seres y personas relacionales y hay que aprender a relacionarnos. Gran parte de los conflictos, problemas o dificultades vienen de no aprender a gestionar nuestras emociones o no aprender a gestionar nuestras relaciones. Así que en realidad tendríamos que ponernos las pilas. Nosotros somos un instrumento desde el conocimiento, desde la disciplina, para también, me encanta esto, igual que son juristas en la sala, para aterrizar las normas a las personas, para adaptar las normas a las personas y para adaptarlas también a un contexto de trabajo, de mundo, que cambia rápidamente y que genera una relación diferente con ese trabajo. Ojalá aprendamos a relacionarnos de manera diferente, de manera más saludable, con entornos más saludables, con entornos de escucha, y en el que podamos ayudaros a detectar, a escuchar y a empatizar con este tipo de situaciones, porque eliminará piedras, eliminará esas vulnerabilidades. A mí, de verdad, cada vez me gusta más hablar de vulnerabilidades más que de colectivos vulnerables, aunque hay determinantes en esos colectivos. Y en esas estamos, y en esas hemos estado, y en esas estaremos. Estaremos con el sindicato, estaremos con la administración, estaremos en una alianza, porque al final todo esto no lo podemos abordar solos. Nadie puede abordar este elemento desde la soledad, sino porque es suficientemente complejo desde una interrelación, desde esa intersectorialidad que permita atender todas estas dificultades. La intersectorialidad, por cierto, es que si tú eres gitano, migrante, mujer, con violencia de género y demás, se te atienda integralmente y se te atienda completamente, no que cada uno atienda una parte de lo que te está ocurriendo, no que uno atienda el estrés, el otro atienda también el acoso, en fin, las cosas tienen bastante más relación que a veces lo que presuponemos. Dicen los indígenas que a veces dividimos las cosas en cajoncitos en nuestro mundo occidental, y a lo mejor lo que hay que hacer es conectarlas, ¿no? O decía el gran Galeano, lo que somos es sentipensantes, no somos sentimiento, pensamiento y relación o trabajo y vida por lados diferenciales, sino que esto es un círculo que se relaciona y que por tanto es mucho más fuerte. Muchas gracias. O sea, es bastante perverso muchas veces enfocarlo todo en esa cultura meritocrática, en esa cultura de la resiliencia, que realmente hace que la persona se sienta culpable. De hecho, en las entrevistas nos llegan muchos ejemplos de cómo las personas tienen una baja autoestima, cómo se culpabilizan de esas condiciones de no llegar lo suficiente a unas cargas laborales, a unos horarios, a una incompatibilidad con la vida familiar que son tremendas, ¿no? Entonces, bueno, incidir en ello para no perder el foco, que realmente individualizar y patologizar comportamientos que son adaptativos y funcionales en el trabajo, porque estamos en un entorno estresante y un entorno completamente enfermo, pues es imprescindible, ¿no? Poner ese foco de atención y no perder el norte. Y bueno, ya recogiendo esto, en el ámbito laboral quizás el mayor concepto, la cuestión más importante respecto a los psicológicos es la salud mental, la salud social, y realmente estamos atendiendo a una especie de, no sé cómo decirlo, de pandemia de la salud mental, ¿no? De una cuestión que está cogiendo más fuelle también a partir de la COVID, ¿no? De ese distanciamiento de la importancia de la salud mental,
pero también estamos viendo como en el trabajo esos factores de riesgo psicosocial están cada vez incidiendo más en la salud de los trabajadores. O sea, de hecho, desde la Agencia Europea para la Salud y para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en 2023, pues estaban evidenciando justamente esto, este aumento de la precariedad en la salud mental de los trabajadores. O sea, hay datos espeluznantes en este sentido, ¿no? Y de hecho, de aquí viene este trabajo, ¿no? De intentar evidenciarlo. En la Unión Europea estamos hablando de que casi la mitad de las personas están expuestas a factores psicosociales de riesgo para su salud mental. Estamos hablando de que 1 de cada 3 personas están teniendo problemas de ansiedad, problemas de fatiga laboral, problemas de depresión respecto a lo que está vivenciando esas personas en el trabajo, ¿no? Y bueno, en el marco español obviamente esta tendencia es igual. Entonces, bueno, recoger todo esto y bueno, ir también a los factores de riesgo, porque los factores de riesgo psicosocial realmente nos hablan de esas condiciones, de esos determinantes organizativos, de cómo se gestiona el trabajo, las tareas y el propio contexto en el ámbito laboral, ¿no? Y enfocar esto para hablar de esa accesibilidad universal de la que estábamos hablando antes, de realmente hacer puestos, diseñar puestos de trabajo que sean cómodos para todas las personas, que realmente haya una salud, que realmente todo sea en pos del bienestar de las personas y no realmente ir haciendo apaños o parches, sino como crear esta mentalidad de que vamos a diseñar los puestos de trabajo accesibles para todos y dejarnos de lado esas cuestiones meritocráticas de yo soy capaz de hacer 11 días de trabajo. Vamos a intentar respetar ese tipo de aspectos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, que realmente estamos hablando de derechos fundamentales de las personas trabajadoras. No estamos hablando aquí de fijadas, de cuestiones, sino aspectos que realmente inciden en el bienestar de las personas. Una sociedad con trabajadores con problemas psicológicos es una sociedad enferma. Entonces, bueno, una cuestión importante de esto es también tener en cuenta que las personas como tal no son máquinas, como comentaba antes Marina, ¿no? Y que realmente estamos atravesados por determinadas circunstancias y en este caso, en este trabajo, estamos hablando de las personas con situaciones vulnerables que realmente hacen que sus factores de riesgo aumenten por unas determinadas situaciones. ¿Cómo trabajamos? Yo te planteaba cómo podemos trabajar los delegados y las delegadas ya más en concreto, efectivamente, porque es decir, ¿qué nos han dado los planes de igualdad? El poder tener una mesa de negociación colectiva donde yo ya vengo a hablar de las mujeres, de los hombres, y entonces ahí ya negocio un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que me ha dado ahora la normativa con los planes de diversidad, que voy a poder realizar un protocolo de acoso para las personas LGTBI y un plan con un planteamiento de medidas de diversidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, hasta que no llega una normativa, en este caso, no nos empuja a poder hablar de esos planteamientos o esas cuestiones dentro de la cultura de la empresa, porque a nosotros también sería que la pregunta fuese, dentro de tu empresa tiene una cultura diversa y amplia para todo tipo de personas, porque efectivamente lo que vemos es que decir que mientras que no han llegado, no se ha empezado a hablar de ello, ¿sabes? Entonces nosotros también con este estudio lo que queríamos era llevarnos medidas de acción para trabajar concretamente sobre esas cuestiones. Muy breve. Bueno, para empezar, es que partiendo de la filosofía de que la evaluación no es solo clima, que es una de las cosas que se acaban haciendo, ¿no? Y que hay que incorporar o actualizar instrumentos que permitan tal. Por cierto, no es el único instrumento. También la intermediación, cuando pasa algo, cuando hay un accidente, investigar qué ha pasado, cuando hay una enfermedad, investigar qué ha pasado. O sea, ir a las causas, visibilizar las causas, tirar de los hilos de lo que tenemos. Una de las cosas que acaban ocurriendo es que cuando aparecen muchas situaciones, la gente lo que busca es irse lo antes posible y olvidarse, ¿no? Entonces se reproduce. Cuando tú ves que eso se está reproduciendo, es un problema de base estructural y de otras cosas. Claro, el problema de esto es que entran en las condiciones de trabajo. Por eso se reduce el riesgo psicosocial al clima, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo estamos y ya está, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y por eso es tan difícil, porque tienes que entrar en condiciones, en medir condiciones de trabajo y en modificar condiciones y relaciones. ¿Cómo se relaciona el jefe? ¿Cómo se relacionan los equipos? ¿Cómo se relacionan las personas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos el gran reto
de hacer una evaluación realista y acertada a esto. Y, por ejemplo, hay cosas que se pueden introducir y que sí que salen del estudio y de lo que venimos trabajando, ¿no? El estigma, la discriminación, la discriminación por razón de ser, sin hablar de colectivos, de vulnerabilidades. ¿Cómo se trabaja cuando alguien tiene una vulnerabilidad? Cuando tiene un problema emocional, cuando ha tenido un duelo, cuando ha tenido un conflicto, ¿cómo se trabaja? ¿Qué protocolos estableces para trabajar en eso? ¿No? Y eso, claro, hay que legislarlo, porque si no se obliga, evidentemente no se va a hacer, ¿no? O no solo se va a hacer, se puede hacer desde la cultura, y lo hacemos desde la cultura, desde los recursos humanos en términos generales, ¿no? Pero además hay que obligarlo. Claro, hay que tener un instrumento que realmente visibilice esto, ¿no? O que visibilice el tecnoestrés, que lo habíamos dejado fuera, ¿no? El que es una carga, el derecho a la desconexión, la regulación de determinadas cosas, todo eso tendría que aparecer. Las emociones, igual que hay carga física en el trabajo, hay carga mental en el trabajo y eso más o menos está consolidado, pero no tenemos un instrumento hoy medible, aunque se empiecen a hacer cosas para evaluar la carga emocional, y hay que introducirlo en los riesgos, ¿no? Y hay que introducirlo en las evaluaciones. Yo creo que ese es el reto, porque desde todas las perspectivas, desde la académica, en lo que sabemos, desde los estudios que lo evidencian, desde lo que dicen los y las trabajadoras, seamos capaces de hacer. Y luego la otra es que somos voz. Yo creo que ese trabajo de sintonía y de diálogo, es decir, vosotros estáis escuchando y sois muchas veces el único altavoz o el único anclaje en el que la persona puede decir, oye, me está pasando esto. Y eso es fundamental. Y es fundamental saber cómo acompañar ese proceso, cómo continuar ese proceso, cómo prestar ese entorno seguro para que después puedan pasar otras cosas, ¿no? Y ahí creo que tenemos también mucho que avanzar entre todos y entre todas, porque a veces los observatorios lo tenemos a veces en la discusión, nos hemos centrado mucho en lo normativo, en lo que aparezca y demás, pero es que aquí hay personas que tienen que ser escuchadas, que tienen que tener ese entorno seguro y que hay que acompañar para que realmente se produzca una. Claro, el principal factor de resiliencia, de resistencia, no son factores individuales, son factores de apoyo social. La principal respuesta que habría que dar ante situaciones de precarización tendría que ser colectivizar. Hay mecanismos, bueno, y hay posibilidades, tenemos las redes sociales, tenemos la conexión, precisamente en ese círculo que tú decías, pero la respuesta tiene que ser colectivizarlo, encontrar elementos comunes para, desde esos elementos comunes, organizar cómo vamos a defender lo que es fundamental, que es mejorar nuestras condiciones, ¿no? Claro, el primer paso de eso, y que a veces nos falta, es escucharnos, salir de nuestro marco de interpretación individualizador de lo que está ocurriendo, si queréis, por decirlo en otros términos, esa cultura de ¿sabes quién pueda? Que es un poco el elemento que nos hace más débiles o más vulnerables, ¿no? Y yo iría a esa esencia, a esa raíz, ¿no? En el momento que somos capaces de transformar ese sálvese quien pueda, ¿no? La única salvación es salvarnos juntos y poner en común determinados elementos, empiezan a girar las cosas y empiezan a darse algunas condiciones, ¿no? En situaciones de precariedad extrema y de trabajos de precarizaciones ha sido el elemento fundamental para, supongo que lo conoces igual, para revertir esas situaciones, ¿no? Colectivizar lo que me está ocurriendo, compartir lo que me está ocurriendo y saber que la respuesta no es individual, es colectiva, es psicosocial, si queréis. Claro que uno tiene que poner parte de sí y a lo mejor necesita un acompañamiento, una intermediación para mejorar, para ser capaz de expresar, para algunas cosas que a veces aporta la psicología, pero solo como instrumento, como muleta o como acompañamiento para después poner en común eso que me está ocurriendo, ¿no? Porque, nuevamente, la respuesta es colectiva y la explicación de lo que me está pasando es colectiva y social, no individual sobre lo que a mí. Ya sé que no es fácil, ya sé que es complicadísimo, ya sé que vivimos en un mundo diferente y en el que se individualiza cada vez más, en el que se medicaliza cada vez más, pero yo creo que esto es lo que hay que revertir o lo que hay que introducir. Por cierto, también en la cultura organizacional. En el momento en que los empresarios se den cuenta, y hay evidencia nuevamente de esto, de que seamos capaces de irles convenciendo y algunos van entrando y siempre hay un eterno debate
de que gestionar lo colectivo, gestionar las relaciones y tener unas mejores condiciones y unos espacios más seguros va a hacer que ganemos todos, pues empezaremos a cambiar de alguna manera, por encima de las normas, que también el obligado cumplimiento a según qué cosas, pero luego el ponerle alma, ponerle cuerpo, el aterrizar eso a cómo operativizarlo y a cómo sentirlo.